la cruz y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor, Amén. porque Él compró esa salvación tan grande, hermano, el precio Amén. que Él pagó allá en la cruz. Amén, amén. Vamos a abrir, hermano, las escrituras en Segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 14. Amén. Vamos a leer el verso 14, 15, 16 y 17. Amén, amén. Amén. Leemos la palabra honrando el nombre de nuestro Señor Branham. Amén, amén. Amén. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén, amén, amén. Bondadoso Padre Celestial, misericordioso Rey de Reyes, te damos gracias, Señor, te damos honra y gloria. Estamos, Señor, aquí, Señor, alabando. Estamos aquí, Señor, exaltándote. Estamos aquí, Señor amado, en nuestro puesto del deber, Señor, Dios de la gloria. Venimos, Señor, con expectativa de ti, Señor. Hemos venido con muchas expectativas, Señor, Dios amado, porque sabemos que es una gran hora en la que estamos viviendo, porque sabemos, Señor amado, que es un gran tiempo, Señor, porque sabemos, Padre, que usted prometió abrir todos los misterios, Señor, en este día. Entonces un gran día, Señor, Dios de la gloria. Señor, yo vengo declarando un poderoso mover de tu Espíritu, Padre, un poderoso mover, Señor amado, del pilar de fuego en nuestros medios, Señor, porque usted ha dado grandísimas y preciosísimas promesas, Señor, para este día. Usted dijo, Señor, que donde dos o tres estarían reunidos en su nombre, allí estaría usted en medio de ellos, Señor. Una de las tantas promesas, Señor, que usted nos ha dado, Padre. Bendigo a cada hermano aquí presente. Bendigo a los hermanos que vienen en camino, Señor. Padre Celestial, permite que los conductos, Señor, que llevan hasta el alma, Señor, sean completamente limpiados, Padre, para que la palabra pueda, Señor amado, pasar por todos estos conductos, Señor. Oh Señor, Dios Todopoderoso, y que la palabra pueda hacer el efecto para la cual fue enviada, Señor. Bendigo a cada hermano que está haciendo, Señor amado, un esfuerzo por estar aquí presente, Señor, Dios de la gloria. Oh Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde, Señor, declaramos un poderoso mover de tu presencia, Señor, Dios amado. Oh, Padre, el pilar de fuego que siempre ha guiado a su pueblo, Señor, sea moviéndose libremente. Reprendemos todo espíritu, Señor amado, contrario al Espíritu de Cristo, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre. Sabemos que usted está aquí, Señor. Sabemos que el Dios eterno, el Elohim, está aquí en nuestros medios para abrirnos la palabra, Señor. Oh Dios, que un poderoso mover de tu Espíritu, Señor amado, nos pueda, Señor amado, llevar a las profundidades a las cuales, Señor amado, nos fue prometido ser llevado en este día, Padre. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Te amamos, Señor, te alabamos, exaltamos su nombre, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, tomar asiento, hermano.
ciertamente, hermano, que dependiendo de la necesidad que hay en el alma del creyente, Dios se mueve. Dependiendo, hermano, del hambre que hay de la palabra, Dios se mueve. El alma, dependiendo del hambre que ella tiene, ella chupa de Dios. Ella chupa más de Dios. Es decir, hermano, ¿qué es lo que hace que Dios se mueva de una manera poderosa, de una manera maravillosa en nuestros medios? No es la multitud en número, no. No es, hermano, el gran número de creyentes o de congregados, sino es el hambre, la clase de hambre que las almas, hermano, se presentan delante de Él. Eso chupa a Dios. O sea, eso hace que Dios se mueva, Dios se manifieste. Eso hace que Dios abra la palabra. Dependiendo del hambre que está en nosotros, nosotros hacemos que Él se mueva. ¿Entienden, hermano? De eso depende. Puede ser una gran congregación de un gran número, hermano. Pero si no hay hambre de Dios, no hay hambre de palabra realmente en el alma, entonces no pasa nada. Pero si al menos 2 o 3, pero hambrientos de verdad de la palabra, eso hace que Él abra las escrituras. Así que entonces, hermano, eso depende de ustedes, depende de nosotros, cuánta hambre tengamos por la palabra, para que Él se manifieste en plenitud. Porque este es el tiempo de su manifestación en pleno. Y aquí tenemos estas escrituritas, hermano, que acabamos de leer. De entrada, miren las escrituras como pues ellas se abren. Dios las está abriendo. Pero dice el apóstol Pablo, y eso que Pablo se encontraba en la segunda dispensación, Pablo encontrándose bajo la dispensación de la gracia, pero siendo profeta, él podía hablar misterios perfectamente. Él podía hablar misterios concernientes a su día. Él podía hablar misterios concernientes a nuestro día y dejarlo hasta cierto punto, encaminarlo hasta cierto punto. No era el tiempo para Pablo abrirlo en plenitud, como hoy. Y aquí vamos a ver también, hermano, que tampoco era el tiempo del profeta de abrirlo en plenitud. En los días del profeta, William Marion Branham. Pero los misterios que él abrió, o que fluyeron a través de él, avanzaron en gran parte hasta cierto punto, porque hoy es el día que nosotros podemos hablar en plenitud de estos misterios. Entonces, algo muy glorioso, hermano, es algo muy glorioso. Pero Pablo, hablando aquí, dice él, pero el entendimiento de ellos, él está hablando acerca de los judíos. Recuerden, Pablo está bajo la gracia, y él dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa se embotó? Se encerró. El entendimiento de ellos se estancó. El entendimiento, dice Pablo, de ellos quedó encerrado. Mire qué cosa. Hablando Pablo de sus hermanos, los israelitas, dice él, pero el entendimiento de ellos se embotó, se encerró, porque hasta el día de hoy, en el día de Pablo, cuando leen el antiguo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? La ley. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Oiga, les queda el mismo velo. Miren, ya estaba la gracia. Ya Pablo, hermano, había sido comisionado para introducir la gracia. Y dice Pablo, pero cuando ellos leen aún el antiguo pacto, el velo les quedó. Miren qué cosa. O sea, que esta gente, hermano, estaban bajo la gracia, bajo una dispensación nueva. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en otras palabras. Estaban bajo una dispensación nueva, pero apenas leían un poquito acerca del antiguo pacto, se regresaban a la dispensación pasada. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Por eso Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se encerró, quedó limitado, encerrado su entendimiento, así como el entendimiento de ellos hoy. Sí, Señor, amén. Y dice Pablo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. O sea, el velo todavía estaba sobre ellos. ¿Cuál velo? De que solo podían ver la ley, la dispensación pasada. Miren el paralelismo con el día del tiempo presente que estamos viviendo. Cuando ellos leen, hermano, el Nuevo Testamento, hoy el velo todavía está sobre ellos. Se regresan a esa dispensación bajo la gracia, una dispensación ya pasada.
dice Pablo, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra ungida de la hora. No importando de cuál dispensación estemos hablando, Él es la palabra ungida de esa dispensación. Y si Cristo, solamente por Cristo es quitado el velo. Quiere decir que cuando esta gente hoy, hermano, hoy quedó presente, leen acerca del Nuevo Testamento, el velo no les ha sido quitado. Dice Pablo, a ellos el velo no les ha sido quitado, el cual por Cristo solamente es quitado. Quiere decir que Cristo todavía no les ha quitado el velo. La palabra ungida de la hora, hermano, no les ha quitado el velo. Y si la palabra no les quita el velo, ¿quién podrá quitarle el velo a esta gente? Nadie. Entonces él dice, el siguiente verso, el 15. Y aún hasta el día de hoy, vuelve a repetir Pablo, el día de hoy, tiempo presente. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oigan, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Vuelve a recalcar Pablo, si uno le lee el antiguo pacto, ellos se regresan a la ley. Y dice el siguiente versículo, pero cuando se conviertan al Señor, oigan, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál es la única manera que el velo se les quite? Que sean convertidos. ¿A quién? Al Señor. ¿Quién es el Señor? Es Cristo. Él es Dios. Dice que solamente, dice Pablo aquí, que solamente cuando se conviertan al Señor, el velo les he quitado. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué tanta gente hoy en este mensaje y el velo no les ha sido quitado? Así, amén, amén. ¿Por qué? ¿Por qué el velo no les ha sido quitado según las palabras de Pablo? Porque no han sido convertidos a Cristo, la palabra de la hora. Eso es lo que Pablo está diciendo. Miren ese versículo detenidamente, el verso 16. Dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿ves? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La única manera de quitarse el velo es siendo convertido a la palabra. Pero quiere decir, hermano, que si el velo todavía está puesto sobre ellos, eso a mí me dice que no ha habido conversión hacia la palabra de la hora. ¿Ven? Miren el verso que sigue, el 17. Verso 17. Estamos leyendo para los hermanos que están viniendo, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Ya estamos en el versículo, empezamos del 14 al 17. Y ahorita estamos en el verso 17. Dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu. No es que el Señor tenga un espíritu, sino que Él, dice, Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? ¿Qué quiere decir libertad? Allí donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. O sea, hay entrada, hay acceso. Donde el Espíritu de Cristo está, hay acceso para entrar ¿a qué? A las profundidades del misterio de la palabra. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La gente hoy en la religión dice, sí, hay libertad, y gritan y brincan, porque tenemos libertad y tenemos el Espíritu. No, no es eso. Uno puede gritar y brincar, hermano, por todo el edificio, pero ciego, sin ver la palabra. Entonces pongamos las cosas en su lugar. El Espíritu está hablando aquí cosas serias y cosas profundas. Dice, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hay acceso. Eso es lo que quiere decir. Hay acceso. ¿Para qué? Para adentrar. ¿Para entrar a qué? A la adopción. ¿Para entrar a qué? A las dimensiones profundas de la palabra. Hay acceso, hay libertad. ¿Cuándo? ¿A dónde? Dice Pablo. Donde está el Espíritu del Señor. ¿Ves? Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para accesar. Sí, Señor, hay libertad para accesar. Miren qué privilegio más hermoso. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor o el Espíritu de Cristo, que es lo mismo, cómo sabemos que está en nosotros? Porque se nos ha dado el acceso a las profundidades de la palabra
de tal manera que ellas puedan ser colocadas de una manera, hermano, clara. Amén, amén. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Cristo está en ustedes, está en nosotros? Porque Él nos ha dado el acceso. El mismo Espíritu nos da el acceso, nos da libertad. ¿Para qué? Para entrar a las profundidades de la palabra. No todo el mundo puede entrar a las profundidades de la palabra. No todo el mundo. Entonces, ¿pueden ver la aplicación espiritual de lo que está hablando Pablo aquí? ¿Ven? Cuando ellos leen aún del antiguo pacto, dice, el velo está puesto. Pero cuando se conviertan, dice, el velo les será quitado. ¿Y por qué hoy la gente tiene el velo? Viejos, añalarles en el mensaje, tienen el velo. No ha sido convertido. No ha sido convertido. Cuando se conviertan, el velo les será quitado, dijo Pablo. ¿Eh? ¿Convertido a qué? Al mensaje de la hora. Amén, 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 amén. Gracias, Padre amado. Sí, Señor. Dice aquí el profeta, dice el profeta. Miren ustedes todas estas señales, dice él. Nación contra nación. La estamos viendo. Dice, pestilencia, terremotos en muchos lugares. Estamos oyendo. Dice, los corazones de los hombres desfalleciendo. Vemos la escritura en la pared. Eso significa juicio. Ustedes saben, la escritura en la pared allá en los días del reino el hijo de Nabucodonosor. La escritura en la pared era juicio. Señor, amén, amén. Vemos la escritura en la pared. Ahora, eso es, dice el profeta, eso es en una esfera natural. Todas estas señales que vemos, ¿no? Terremoto, tsunami, maremoto, huracanes, deslizamiento de tierra, dice que son señales, pero en una esfera natural, dice el profeta. Vemos la escritura en la pared. Ahora, eso es en una esfera natural, que todo el mundo vería esto. Todo el mundo, hasta los incrédulos, ven todo esto. Guerra unos contra otros, nación contra nación. Ahora, dice el profeta, eso es en la esfera natural, que todo el mundo vería esto. Pero ahora también hay una esfera espiritual. Oiga, ahora también hay una esfera espiritual y vemos los grandes acontecimientos. Amén. ¿Cuáles son esos grandes acontecimientos en la esfera espiritual? Cambio de dispensación. Amén, amén. Revelación fresca para la hora. La gente, hermano, anda aturdida con el mensaje revelado de la hora. Estas son en la esfera espiritual. ¿Ve? La gran señal que Dios ha dado en la esfera espiritual. Él ha dado muchas señales en la esfera natural que aún el mundo entero lo puede ver, lo puede presenciar. Pero dice también el profeta que dice, pero ahora también hay una esfera espiritual y vemos los grandes acontecimientos. ¿Cuál es el acontecimiento? El abrir de la palabra. ¿Cuál es el acontecimiento? Los sellos abiertos, los truenos emitiendo sus voces. ¿Ves? Eso es en la esfera espiritual. Amén, amén, Señor. Amén. Espero, dice el profeta, espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerle entenderle a la iglesia sin que se diga abiertamente. Mire qué preciosa, hermano, esto. Cáctelo, cáctelo. Dice el profeta, espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. ¿Lo captaron? En los días del profeta, estos misterios estaban siendo predicados sin decirse abiertamente. Él lo está diciendo. ¿Se fijan? Les dije, hoy vamos a ver cómo es que el profeta mismo dijo que los misterios que fluyeron a través de ese mensajero, se dijeron todos los misterios en plenitud, pero no se dijo abiertamente. Se predicaron los misterios, pero no abiertamente. Todos los misterios fueron predicados por el profeta. Todos los misterios de los truenos fueron fluidos a través de los labios de ese profeta, pero hasta cierto punto. O sea, eso significa no abiertamente. ¿Por qué no se dijo abiertamente? Porque el Espíritu Santo sabía que había un pueblo después del profeta, que entonces ellos lo cantarían en plenitud y lo declararían abiertamente. Gracias. En plenitud. ¿Se fijan qué edad más gloriosa la que estamos viviendo? ¿Se fijan que no son solamente palabras y decir que estamos en una edad gloriosa? No, es verdad, es realidad, es real. Amén, 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 amén. Sí, Señor. Lo voy a repetir otra vez. Espero y confío. Recuerden, él está predicando allá a su iglesia. Y confío que hayan captado en lo espiritual
lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. Sin que se diga abiertamente. ¿Cuándo se va a decir abiertamente? Hoy. Hoy. Precioso Espíritu Santo. El asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos. Oiga, Aleluya. cada palabra aquí, hermano, tiene un gran peso, dice. El asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos. O sea, para que se vayan. Decir cosas de cierta manera en la esfera sobrenatural para que la mente carnal se moleste y se vaya y nunca más regrese. Eso es lo que está diciendo. Sí, Señor. Amén. Amén. Mire qué cosa. Quiere decir que el grupito se va a hacer más pequeño. Amén, amén. Porque si hay una o dos o mentes carnales por allí, no van a tolerar esto y se van a ir. Hoy vamos a declarar cosas. Estése bien despierto, que vamos a declarar unas cosas, ¿no? Si usted no las puede ver, quédese quieto. Pero vamos a declarar cosas. Aleluya. Entonces, el asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vengan, para que vayan quedando menos. Pudiera causar que algunos salgan y que algunos se vayan y algunos recapaciten. Oye, pero se hace con un propósito. Tiene que ser de esa manera. Se hace con un propósito. Entonces, Dios tiene un propósito, hermano, porque Él dejó los misterios en plenitud en esta hora. Y cuando Él los declara desde el púlpito, a través de cualquiera que Él quiera declararlo, es con propósito. Es con propósito. Entonces dice, entonces puede ser que algunos digan, hermano Brana, ¿quiere usted decirme que Dios haría una cosa así a propósito? Seguro, seguro, Él aún lo está haciendo. Dios declara cosas profundas a propósito para que el carnal se moleste y se vaya. Amén, amén, amén. Mire qué cosa. Qué tremendo. Dice, la fe no se puede explicar. La fe no se puede, es una revelación. Es algo que usted cree y es tan sólido que no hay otra cosa que tome su lugar. Asegurémonos, hermanos, de tener esta fe, esta revelación. Dice el profeta, la fe no se puede explicar. Es algo que usted cree y es tan sólido que no hay otra cosa que tome su lugar. No hay otra cosa que tome su lugar cuando la fe pegó en el alma. No hay otra cosa. Nada lo puede mover. Nada. Puede estar tambaleando el mundo entero. Nada lo va a mover. Porque la fe ha pegado en usted. Dice, nada lo puede mover, dice el profeta. Es tan sólido aquello. ¿Cuál es la fe, hermano? Revelación. Sí, Señor. Amén. Verdadera revelación y captado correctamente, hermano. Eso produce una gran fe que nada lo va a mover. Por lo tanto, ellos sabían que la palabra que había sido escrita para esa edad en la que ellos vivían, la edad mesiánica. Aquí está hablando acerca de los días del Señor Jesús. Dice, por lo tanto, ellos sabían que la palabra que había sido escrita para esa edad en la que ellos vivían, la edad mesiánica, que Él cuadraba exactamente en ese lugar. Jesús cuadraba exactamente en ese lugar. Y que podrían hacer ellos al regresar a esa. ¿Qué podrían hacer ellos al regresar a esas iglesias frías y formales de las que habían salido? O sea, dice el profeta que los discípulos no entendían completamente las palabras del Señor. Pero por cuanto eran simientes de Dios, ellos no le daban la espalda al Señor. Ellos permanecían firmes a Él, aunque no le entendían las cosas que Él declaraba. Porque cuando Él declaraba cosas a propósito, era para que el incrédulo se fuera. Pero dice que los verdaderos creyentes, aunque no lo entendían, pero lo creían y se quedaban firmes, dice el profeta. Pero ellos sabían algo, dice. Ellos sabían que la palabra que había sido escrita para esa edad, oiga lo que sabían ellos, en la que ellos vivían, los discípulos, la edad mesiánica, que Él, Cristo, Jesús,
cuadraba exactamente en ese lugar, Amén, amén. por las escrituras, lo que decían las escrituras. ¿Y qué podrían hacer ellos al regresar a esas iglesias frías y formales de las que habían salido? No podían regresar a esas iglesias. Dijeron, ¿a dónde iremos? Estamos plenamente convencidos que tú tienes la palabra de vida. Amén. Le dijeron a él. Y ellos no podían explicar eso, pero lo creyeron. Amén. Amén. Ellos no podían explicar eso, hermano. Cuando Jesús dijo esas cosas, ellos no podían explicarlo, pero de todas maneras lo creían. Amén, amén, amén. Y Jesús dijo eso para disminuir su multitud, el grupo. Hasta, dice el profeta, solo 11 de ellos en ese momento entendieron verdaderamente quién era Él. Ustedes saben, hermano, había una gran multitud y todos se fueron. Cuando Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, se fueron. Después se dio la vuelta ese profeta directamente a los 70. Habían 70 ministros que Él los mandó de 2 en 2 a predicar. Y esos ya eran ministros, ya eran predicadores, echaban fuera demonios. Y les dijo, ¿y qué de ustedes? Si supieran, si vieran al Hijo del Hombre regresar de donde vino. Dice el profeta que eso fue demasiado fuerte para los 70. Y comenzaron a irse, porque ellos dijeron, comenzaron a razonar. Es decir, pero si nosotros lo conocemos, sabemos que nació de María. Sabemos que su nacimiento es todo raro. Sabemos que es carpintero. Sabemos que nació aquí en la tierra y dice que va a regresar al cielo de donde vino. Entonces ellos dicen, no puede ser, y se fueron. Pero dice el profeta, solo 11 de ellos, todavía quedaron 12. Pero de esos 12 había uno que era hijo meramente del diablo. ¿Ven? Ese es el fronterizo. Con ese debe tener mucho cuidado, con el fronterizo. Porque él actúa como que cree, dice, pero en verdad él no cree. Amén, amén, amén. Entonces dice, solo 11 de ellos en ese momento entendieron verdaderamente quién era Él. Ellos sabían que Él era Dios y nada menos que Dios. Oigan lo que ellos sabían. Ellos sabían que Jesús era Dios, nada menos que Dios. Dios siempre, en cada edad, se ha escondido detrás de un velo. Oigan lo que está diciendo el profeta, porque esto nos va a llevar a una declaración más adelante. Dice, Dios siempre en cada edad se ha escondido. Oiga lo que está, en cada edad se ha escondido detrás de un velo. En todas las edades. Pero Él ha sido Dios todo el tiempo. Sin embargo, Él se ha mantenido oculto del mundo y se revela a sus elegidos, como con los apóstoles en aquel día. Él solo se revela a sus elegidos. Él permanece tras un velo. El hombre siempre ha sido la naturaleza del hombre buscar ver físicamente a ese Dios. Él siempre ha querido verlo, el hombre, físicamente. El hombre ha hecho criaturas que se parezcan a él, ¿cierto? Han llegado a hacer cosas para adorar a Dios. Ponen la gran imagen allí, crucifijo, para adorar a Dios. Y muchas otras cosas para adorar a Dios. Porque dice el profeta, ellos quieren ver a Dios en lo físico. Pero dice el profeta, miren, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo son manifestaciones de la dispensación. Eso ya lo hemos estudiado recientemente. ¿Cómo es que Padre y Espíritu son manifestaciones de 3 dispensaciones? O Dios manifestado en 3 dispensaciones distintas. Él dice, cuando en morfe, significa que Él se cambió. Oiga, Dios en morfe significa que Él se cambió. Él descendió. Ahora, la palabra griega allí significa algo que no podía ser visto. Oiga lo que significa, hermano, la palabra griega allí en morfe. Significa algo que no podía ser visto. Sin embargo, está allí. Él está aquí y no puede ser visto por el ojo humano. Eso significa en morfe, dice. Oiga, estoy repitiendo. Algo que no podía ser visto. Sin embargo, está allí. Y luego es cambiado. Y el ojo puede captarlo. Oiga, ¿qué clase de ojo? A través del ojo espiritual. El ojo espiritual lo puede captar. Sí, Señor, amén. Amén. Sí, Señor.
ese es Dios en muerte, cambiando de forma, y significa también, dice, el Dios que no se puede ver, sin embargo está allí, está aquí, hermano, en medio de nosotros, pero no lo puede ver el ojo natural, pero el ojo espiritual lo puede captar. Desde Pentecostés, desde Pentecostés, Él está actuando a través del hombre. Oiga esto, Él estaba actuando en un hombre, en ese entonces. ¿Cuál era ese hombre? Dice el profeta, desde Pentecostés, Él está actuando a través del hombre, carne humana. Él estaba actuando en un hombre, primeramente, en ese entonces. ¿Cuál era ese hombre? Jesús. Quiero que ustedes, hermanos, vayan captando y reteniendo esto. ¿Cómo es que Dios dice, estaba actuando a través de ese hombre, primeramente? Así dice, a través de ese hombre. ¿Cuál hombre? Jesús. O sea, ¿qué era Jesús? Jesús, hermano, era la casa por fuera de Dios. Correcto. Ese cuerpo, el cuerpo de Jesús, no era Dios. Pero cuando decimos que Jesús era Dios, es por lo que estaba por dentro de él, era todo Dios. Amén, amén, amén. Pero el cuerpo de Jesús era un cuerpo humano de carne. Y ese cuerpo no era Dios, ese cuerpo era la casa de Dios. Eso es importante retenerlo porque vamos a llegar a algo más adelante. Aleluya. Entonces, Él está actuando, dice, a través del hombre, desde Pentecostés. Pero Él se regresa atrás y dice, Él estaba actuando en un hombre en aquel entonces, Jesús. Ahora Él está actuando por medio del hombre que Él ha escogido para este propósito. Él, oiga lo que dice, ahora, ¿qué significa ahora? Ahora, tiempo presente. Ahora Él está actuando por medio del hombre que Él ha escogido para este propósito. Dios en la forma de hombre, Él mismo se cambió de la forma de Dios a forma de hombre. Oiga, ¿cuál era ese hombre? El profeta no puede decir, yo soy ese hombre. Él no podía decir, pero si tenemos un poquito de espiritualidad, hermano, cualquier ministro que tenga un poquito de espiritualidad, lo capta aquí mismo. Amén, 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 amén. Dice, Él ha escogido, dice, ahora Él está actuando por medio del hombre que Él ha escogido para este propósito. Dios en la forma de hombre. Él mismo se cambió de la forma de Dios a forma de hombre. ¿Quién era ese hombre? William Marion Branham. Amén, amén, amén. Mire que está diciendo, Dios estaba en aquel hombre. ¿Cuál hombre? Jesús. Pero Jesús, el cuerpo no era Dios. William Marion Branham, su cuerpo no era Dios. Pero él portaba a Dios por dentro. Amén. Cuando todos los demás le dieron la espalda a él, ellos se quedaron. Ellos le creyeron. Ellos lo creyeron. Miren, cuando todos los demás, o sea, los incrédulos, cuando todos los demás le dieron la espalda al Señor, dice que estos discípulos, ellos se quedaron. Ellos lo creyeron. Así es como lo hacemos nosotros. Así es como usted tiene que hacerlo. No importa lo que algún otro haga. Nosotros la creemos, la palabra, y luego actuamos en base a eso. Si usted no lo hace, entonces usted no lo cree. ¿Entienden? Si nosotros decimos que estamos viendo la palabra y que creemos esta palabra, entonces pues, ustedes tienen que actuar en base a eso. Me gustó el mensaje que me mandó ayer el hermano Giovanni. Ayer o hoy creo que fue. Que decía, que me dice que el señor Branham lo bendiga. Sí es cierto. Sí que Dios, ese es su nombre. El nombre para esta dispensación es Branham. Señor, amén, amén. Usted puede decir Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te bendiga. Pero si decimos el Señor Branham te bendiga, mejor todavía. Porque estoy mencionando su propio nombre para esta dispensación. Entonces, oiga lo que dice el profeta, ellos lo creyeron, estos discípulos. Así como lo hacemos nosotros, así es como usted tiene que hacerlo. No importa lo que algún otro haga, nosotros la creemos y luego actuamos en base a eso. ¿Ves? Si digo que creo, pero nunca actúo en base a eso, no lo creo. Amén, amén, amén. Dice el profeta, la creemos y luego actuamos en base a eso. Si usted no lo hace, entonces usted no lo cree.
Así que él no pudo venir llamándose el Hijo de Dios, porque no era esa dispensación. Oiga, cuando Jesús vino, nació de la Virgen, él no vino llamándose, dice, que el Hijo de Dios, porque esa no era su dispensación. Él era el Hijo de Dios, pero en el ministerio de Hijo del Hombre. ¿Ve? Así que él no pudo venir llamándose el Hijo de Dios, porque no era esa, porque no era esa la dispensación. Amén. La dispensación. ¿Entienden, hermano? Amén, amén. Dios, el profeta, tomó muy en cuenta las dispensaciones, los cambios de dispensaciones. Dice, aún aquella mujercita, oiga qué bonito esto, aún aquella mujercita, ¿a qué mujercita se refería cuando el profeta decía aquella mujercita? La mujer junto al pozo, la samaritana. Dice él, aún aquella mujercita en todo su pecado, ya sabemos cuáles eran sus pecados. Allí junto al pozo, ella lo reconoció a él. Ella dijo, sabemos que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Amén, amén. Eso es lo que él hará, le dijo ella a Jesús. Eso es lo que él hará cuando él le dijo todo como ella estaba viviendo. Y le dice, eso es lo que él hará. Ella reconoció, oiga, dice el profeta, ella reconoció porque era una simiente predestinada. Luego ella dijo, cuando él venga hará un cambio de dispensación. Oiga, cuando él venga, ella dice, sabemos que ha de venir el Mesías por las Escrituras. Sabemos, y cuando él venga, dice, él hará estas cosas, lo que tú me estás diciendo. Y cuando él venga, él hará un cambio de dispensación. Hermano, una mujer que vivía mal ante la sociedad, reconocía que cuando el Mesías entrara en escena, él marcaría un cambio de dispensación. Amén, amén, amén. Y esta mujer es un tipo de la iglesia, la esposa elegida en el tiempo del fin. Amén, amén. Por eso es que solamente la esposa puede captar que hoy hay un cambio de dispensación. Sí, Señor, amén, amén. Porque la mujer samaritana, dice el profeta, que ella dijo, sabemos que cuando él venga, él hará un cambio de dispensación. Mire qué cosa. Y los grandes líderes no sabían que él era el cambio de dispensación ahí presente. Hoy en día las iglesias del mensaje no saben que él hoy, en su forma del Hijo del Hombre, él trajo, cuando descendió como el ángel fuerte, él marcó un cambio de dispensación. No lo saben. ¿Por qué será que no lo saben? Pero una mujercita de mala vida que estaba allá pudo entender que cuando el Mesías entrara en escena, él cambiaba la dispensación. Amén, amén, amén. Un pueblito insignificante hoy ha entendido que cuando el ángel fuerte descendió, él marcó un cambio de dispensación. Amén, sí, Señor. Es lo mismo. Sí, Señor, amén. Simplemente es Dios tratando con su simiente. Dice, donde los demás no reconocieron, ¿ves? Donde los demás no reconocieron, no tenían con qué reconocer. ¿Qué es lo que no tenían? ¿Qué es lo que no tenían ellos? Dice el profeta, donde los demás no lo reconocieron. Dice, no tenían con qué reconocer. ¿Qué es lo que no tenían ellos? Predestinación. Ellos no tenían elección divina. Ellos no tenían representación divina. Para comenzar, ellos estaban en pecado. ¿Qué pecado tenían ellos? Incredulidad. Amén, amén, amén. Eso es, dice el profeta, que él mismo se cambió. Él se vació. Él mismo en otra máscara, en otra forma. No que otra persona salió de él, llamada el Espíritu Santo, sino que fue él mismo. ¿Lo captan? Pregunta el profeta. ¿Lo captan? Él mismo se derramó. Cristo en usted. Cuán bello es esto. Dios derramándose él mismo en el ser humano, en el creyente, no en todo ser humano, en el creyente. Derramarse era una parte de su drama, hacerlo así. Era una parte de su drama hacerlo así. Él se derramó hoy en el creyente. Hermano, cuando decimos que él ya se derramó hoy en el creyente, ¿quiénes son esos creyentes?
son ustedes. Amén, amén, ¿Y en amén, qué amén. forma Él se derramó? En la forma de todos los misterios escondidos de la Biblia. Amén, Él está amén, derramado en el creyente. Amén. ¿Entienden? Sí, Señor, amén. Dios dice, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esta persona, Jesucristo. Amén, así lo dijo Pablo. En él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, Él era Dios y solamente Dios. No una tercera persona, o una segunda persona, o una primera persona, sino la persona. Dios velado en carne humana. ¿Qué era Dios en Jesús? Hemos dicho, vamos a hacer la pregunta de otro ángulo. ¿Qué era Jesús? Jesús era Dios en carne. Amén, amén, amén. Dios en carne. Ese cuerpo no era Dios. Pero Jesús era Dios en carne. Dios en carne. Porque Él era un hombre. Jesús era un hombre. Entonces, Dios velado en carne humana. Primera de Timoteo 3:16. El profeta cita esta escritura. Yo creo que todos aquí sabemos lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande, dijo Pablo, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así dice Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Pero eso, hermano, es una revelación. Mire, eso tiene que ser revelado, hermano. Tiene que ser revelado directamente por el Espíritu. Eso de que Dios fue manifestado en carne, dijo Pablo a Timoteo. Y ahora el profeta dice que Dios, que Cristo Jesús, o Jesús, era Dios en carne. Era Dios en carne. Dios manifestado en carne. No que esa carne era Dios, pero lo que estaba dentro de esa carne sí era Dios. Amén, amén. Eso tiene que ser revelado, hermano, eso de verdad tiene que ser revelado. Amén, sí, Señor. Yo recuerdo cuando yo batallé con esto. Yo estaba en la Trinidad, estaba ciego. Pero yo recuerdo, creo que ya les conté una vez a ustedes, cuando Dios me mostró esta escritura, 1 Timoteo 3:16. Hermano, fue realmente una revelación del Espíritu. Y tiene que ser de esa manera. Si solamente lo aprendo intelectualmente, no está bien. Si solamente lo creo porque alguien lo dice, no está bien. Tiene que ser revelado, cabalmente revelado. Pero la manera que a mí Dios me lo reveló fue una manera directa. Hermano, nadie nos puede revelar esto. Tiene que ser el Espíritu. Sí, Señor, amén, amén, amén. Y yo recuerdo que estudiando yo cómo es esto, que Dios y Jesús o son o no son lo mismo. Y yo recuerdo después de tantos días de estudio y de ayuno, porque también practicaba el ayuno fuertemente, antes que la revelación me viniera acerca del ayuno. Pero un día, Él baja y me lleva a 1 Timoteo 3:16. Y cuando yo leo, indiscutiblemente grande es el misterio, es un misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, se me abrieron los sentidos. Amén, amén, Como amén. cuando usted le toca clic a una computadora, la pantalla se abre. Así. Eso fue lo mismo que pasó en el día del Señor Jesús con Pedro. Cuando Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo el Señor? Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, mi Padre que está en el cielo, te lo ha recibido una revelación del Espíritu. El Espíritu Santo me reveló a mí directamente que Dios estaba en carne en la persona de Jesús. Desde entonces, hermano, a la chingada Trinidad. Lejos, no quería ni saber nada de Trinidad porque me habían engañado por un tiempo. Pero cuando el Espíritu bajó, me hizo clarito cómo es que Dios entró en un cuerpo humano. Y entonces, desde entonces, hermano, nadie podrá hacerme cambiar eso, porque el Espíritu lo hizo. Fue exactamente cuando Jesús le dijo, carne y sangre no te lo ha revelado, el Espíritu te lo reveló, Pedro. Lo mismo, hermano. Y esa revelación tiene que venir a todos. Sí, Señor, Hoy puede amén, ser, amén, amén. hoy puede ser desde el púlpito, pero el Espíritu siempre te lo tiene que revelar. Te lo tiene que revelar el Espíritu. Entonces, hermano, eso pasó con 1 Timoteo 3:16. Dice el profeta, Elohim. Era Elohim, velado en carne humana. El gran Jehová que cubría todo espacio, tiempo y todo lugar, fue hecho hombre. Oiga, nosotros lo palpamos. Elohim,
En el principio era Elohim, y Elohim fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era él? Elohim. ¿Quién es Elohim? El autoexistente, Amén, amén, el amén. que existe por sí solo. Sí, Señor. Amén, Fue hecho amén, carne. amén. O sea que ese cuerpo humano de Jesús, ese no era Elohim, pero Elohim estaba dentro de ese cuerpo. Señor, amén, amén. Él era, dice. Ahora dice que también significa, Elohim significa el eterno. El eterno, dice, porque cuando estaba Elohim, solo Elohim, dice que no había nadie que lo adorara. Él era Dios y no era Dios porque nadie lo adoraba. El Dios significa objeto de adoración. Elohim era el objeto de adoración y no había nadie que lo adorara. Así que Elohim significa, dice, el eterno, sin que nadie lo adorara. Eso es Elohim. Entonces, Él mismo se ha revelado por sus profetas. Oiga qué bonito esto, hermano. Ya vamos a llegar a algo fuerte aquí, hermano. Aleluya. Él mismo se ha revelado por sus profetas. Ellos no eran exactamente profetas. ¿Cómo? Lo voy a repetir. Él mismo se ha revelado por sus profetas. Ellos no eran exactamente profetas. Ellos eran dioses. Porque lo que ellos hablaron fue la palabra de Dios. Ellos eran la carne en la que Dios estaba velado. ¿Qué eran los profetas? Eran la carne en la que Dios estaba velado. Así que era Dios formado en un hombre llamado un profeta. Oigan. Así que no era el profeta. El profeta era el velo. Oigan, el profeta era el velo. Pero la palabra era Dios. Él era la palabra de Dios en la forma de un hombre llamado un hombre. Aleluya. Dice que Dios se veló siempre a través de sus profetas. Y que estos profetas no eran simplemente profetas, dice, sino que ellos eran ¿qué? Dios en carne. Era la carne donde Dios se veló siempre. Ellos eran Dios en carne. ¿Quién era Jesús? ¿Qué era Jesús? Era Dios en carne. Sí, Señor. ¿Qué era William Marion Branham? Dios en carne. Amén. ¿Por qué se molestan hoy los ministros cuando decimos que William Branham era Dios en carne? ¿Por qué se molestan? Eso es simiente de la serpiente dentro del mensaje. Simiente de la serpiente jamás va a aceptar que William Marion Branham era Dios en carne. No lo van a aceptar. Y el profeta lo está revelando, o el Espíritu lo está revelando, que siempre Dios se veló en sus profetas. Todo Dios estaba en sus profetas. Amén, amén, Y en amén, esta última amén. vez fue en plenitud. ¿Ven? Pueden ver quién era este profeta de la séptima edad. Era Dios en carne. Fue donde Dios se manifestó en plenitud. Y como dijo él en las primeras páginas, aunque no podía decir las cosas abiertamente, dice él, pero era Dios encarnado plenamente en William Marion Branham, en plenitud. O sea, que a él le plació, cuando él entró en el cuerpo de Jesús, cuando Dios, Elohim, entró en Jesús, Jesús es el nombre del tabernáculo de afuera. Sí, amén, amén. ¿Entendemos eso? Jesús es el nombre humano. Es el nombre humano que portaba el tabernáculo de afuera, el cuerpo. Ese cuerpo se llamó Jesús. Pero, ¿qué contenía Jesús? Contenía a la palabra, todo Dios. Todo Dios estaba en ese cuerpo. Entonces a Dios le plació manifestarse a través del nombre de su Hijo Jesús. En carne humana fue llamado el Hijo. En carne. Y era Dios por dentro, todo Dios. Entonces, Dios se manifestó en la dispensación de... ¿En la dispensación de qué? En la dispensación de redención. O para redimir. O para ser el redentor bajo un nombre. Amén, amén. Y ese nombre fue Jesús. El nombre que tenía el tabernáculo de afuera. Pero ese era el nombre de Dios. Porque la palabra, toda la palabra estaba en Jesús. ¿Pueden verlo? Vamos a repetir algo aquí, dice el profeta. Él era la palabra de Dios en la forma de un hombre.
Miren qué profundo es esto, hermano. Dice que Él era la palabra de Dios en la forma de un hombre, llamado un hombre. Llamado un hombre. Dios velado en Jesús. Ahora, ¿qué si decimos Dios velado en William Marion Branham? ¿Habría algún problema en eso? Yo no veo ningún problema. Dice el Espíritu Santo, era Dios velado en Jesús, un hombre de carne. Y que si decimos hoy Dios velado en William Marion Branham, ningún problema, es lo mismo. Señor, amén. Ya vamos a ver cuál es la pequeña diferencia. Pero era Dios velado en William Marion Branham. Y que de la esposa, ya William Branham, ese cuerpo ya no está. Hoy es Dios velado en un cuerpo de carne humano, la esposa. Amén, amén, amén. ¿Eh? Señor, amén. Gracias, Señor. Es Dios velado en su esposa, carne humana. Amén, amén. Pero quiero que sigamos esta línea. Dice pues, Dios velado en Jesús. Oiga, aquí está la revelación, aquí está la luz. Capten. Dios velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Ahí me detengo. Dice el profeta que era Dios velado en la carne de Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer sin sexo? Tenía que ser un nacimiento virginal, porque a través de ese cuerpo, su sangre iba a ser el pago para la compra de nuestra salvación. O es decir, para nuestra redención. Él iba a pagar el precio de la redención. Tenía que ser un cuerpo sin sexo, pero un cuerpo humano, porque tenía que derramar sangre humana. O es decir, sangre. La química tenía que ser derramada, porque toda carne tiene sangre. Toda carne tiene que tener sangre. Mas sin embargo, era una sangre sin contaminación. Tenía que ser una sangre sin contaminación. Sangre creada de Dios, puesta en carne humana. Amén, amén, amén. Por eso dice, pues, Dios estaba velado en el cuerpo de Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Pero eso fue todo lo que Dios hizo por nosotros. No. Luego Él viene y hace una obra de reclamación. Aleluya. Reclamo. No podía usar el mismo cuerpo, porque ese cuerpo fue específicamente diseñado para hacer la obra de redención, para redimirnos con su sangre. Pero cuando Dios se dispuso a bajar, no para redimirnos, sino para reclamarnos, Él también usó otro cuerpo humano. Dios se veló primeramente en el cuerpo de Jesús para hacer la obra de redención, la obra de compra. Pero luego Dios se vela nuevamente en otro cuerpo humano llamado William Marion Branham para hacer la obra de reclamo. ¿Puedes ver? Pero cuando Él viene en el cuerpo humano de Jesús, Él trae un nombre con 5 letras. Jesús era la gracia, dispensación de la gracia para redimir. Así, amén. Pero cuando hubo un cambio, Él cambia de dispensación, entonces Dios baja en otro cuerpo humano para hacer la obra de reclamo. No 5 letras, un nombre que tenía 7 letras y la H intercalada, porque Elohim estaba en carne humana, llamado William Marion Branham. Aleluya. Amén, amén. Esa es la verdad. Llamado William Marion, Elohim en William Marion Branham. Todo Dios estaba ahí encarnado para hacer la obra de reclamo, con un nombre nuevo de 7 letras. Branham. ¿Pueden verlo? Señor, amén, amén. Ahora, ¿recuerdan por qué el ángel se le apareció al profeta cuando era un niño de 7 años? ¿Y qué fue lo que le dijo? Nunca fumes, nunca bebas, nunca te contamines con mujeres, porque hay una obra a futuro para ti, le dijo Dios. Dios mismo se le apareció a William Marion Branham, porque ya no se requería un cuerpo nacido virginal. Podía ser nacido bajo sexo, pero no se podía contaminar, porque había una obra especial que era una obra de reclamo. Ya no era hacer la obra de compra con la sangre, sino que era una obra de reclamo. Así que Dios, hermano, Él diseñó, preparó
entrenó, le ordenó a ese cuerpo que no se contaminara, porque había una obra futura para él. Y era una obra de reclamación donde Elohim entró completamente, todo Elohim, en esa carne humana de William Marion Branham. Sí, Señor. Amén, amén. A Dios le plació venir en un nombre de 5 letras para redimir. Pero a Dios le plació venir en un nombre de 7 letras para reclamar. Su nombre como redentor, él fue Jesús, el redentor. Pero su nombre para reclamar fue Branham, para reclamar. Pueden ver que Dios siempre ha estado velado en sus profetas. Lo dijo ayer el profeta. Él siempre estuvo velado en sus profetas. Pero cuando llegó Jesús, dice, él vino todo Elohim encarnado en Jesús. Él se veló en la carne de Jesús, dijo él. Él estaba en la carne de un hombre llamado Jesús. Y la gente no lo captan. Ahora hay algo más. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que hablando el profeta Isaías de Jesús, dice, él fue herido, azotado. Dice, él fue enllagado, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, amén, herido, amén. despreciado, desechado. Dice, fue quebrantado. Y dice, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Miremos lo que le pasó al Señor Jesús en la cruz. Él fue golpeado, él fue herido, él fue latigado, él fue enllagado su cuerpo. Todo su cuerpo fue una llaga, porque tenía heridas por todo el cuerpo. Los látigos que tenían así los ganchos, garfios de acero, se le traían los pedazos de carne. Todo su cuerpo fue una llaga, todo su cuerpo fue herido, todo fue golpeado, claro que sí, pero él no fue molido. Él no fue molido. Pero William Branham, que fue molido. Usted dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Si ustedes revisan el comentario de la muerte del profeta por Perry Green o por Oscar Galdón, ustedes van a escuchar ahí la narración de estos hombres. Y dice que el cuerpo del profeta fue todo quebrado, todos los huesos, así dijo. Revisen ustedes el comentario, ahí lo van a encontrar en el internet. Cuando ellos están dando el comentario de los hechos sucedidos el día del accidente, dice que el cuerpo del profeta, todos sus huesos fueron quebrados. Y la Biblia dice que Jesús ni un solo hueso fue quebrado, no podía ser quebrado. Pero dice Isaías, el profeta, bajo inspiración, dice, molido fue por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál cuerpo fue el que fue latigado? Fue llagado, fue herido. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de un hombre llamado Jesús. La casa donde estaba Dios, para redención, para redimir. Y ahora estoy diciendo que el cuerpo del profeta William Marion Branham fue quebrado, sus huesos fueron quebrados en el accidente. Y alguien puede decir, pero este no era Jesús. Sí, pero era la casa de Dios. Jesús fue la casa de Dios para redención, pero Branham fue la casa de Dios para reclamar. Amén, amén. Ni el cuerpo de Jesús era Dios, ni el cuerpo de William Branham era Dios, pero Dios estaba en ambos cuerpos. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Por eso es que entendemos que los profetas hablaban bajo inspiración y hablaban cosas. Dice el profeta mismo, muchas veces ellos ni entendían lo que decían porque lo decían meramente bajo inspiración divina. No lo hacían cuerdo con sus 5 sentidos. Pero la inspiración bajaba y hablaban cosas que ellos no entendían muchas veces. Pero hermano, eso no es nada más que la verdad. Si usted no lo ve, está bien. Pídele a Dios que se lo revele y estudie. Pero cuando a mí me fue revelado, yo no dejaba de llorar. Fue la misma inspiración que me vino cuando miré las llamas encendidas o cuando miré la declaración del basurero encendido. Cuando el nombre nuevo de Dios fue declarado. Mire qué comentario también lo hizo el mismo Galdón. Dijo Galdón, toda la hierba se quemó del campo. Y dice el profeta en su propio testimonio, un basurero estaba ardiendo en el campo. Dice, como a millas y millas de toda ciudad, fuera de la ciudad. Dice el profeta. Cuando Dios le dijo, te daré una señal eterna, hablando del nombre.
la misma inspiración me tomó. Y la misma inspiración que me hizo llorar cuando miré esa primera revelación del nombre, la misma inspiración me hizo llorar como un niño cuando pude ver que el cuerpo de William Marion Bravo fue todo molido. Amén, amén, amén. A lo que se refería el profeta Isaías, era el cuerpo, el segundo cuerpo de Dios. Amén. Hablando de esta línea, redención y reclamación. Su primer cuerpo fue el cuerpo de redención para redimir. Su segundo cuerpo fue el cuerpo para reclamar. Sí, Señor, amén. Allá pues lo que quieran decir allá afuera, pueden decir lo que quieran, pero a mí me vino esa inspiración y la miré tan perfecta y es clarito porque es el mismo espíritu que me hizo llorar una vez, el mismo me hizo llorar la segunda vez. Es el mismísimo. Aleluya. Ahora, como les decía, Jesús no fue molido. Jesús no, el cuerpo de Jesús no fue molido. Sus huesos, ni uno fue quebrado. ¿Por qué? Porque desde los profetas del Antiguo Testamento y todos los salmos decían que ni un solo cuerpo podía, ni un solo hueso podía ser quebrado. Dice, para que se cumpliera la escritura que decía, horadaron mis manos, mis pies. Pero dice, pero ninguno de sus huesos podía ser quebrantado. Amén, amén, amén. Cuando llegaron los hombres a la cruz a quebrar los huesos, dice que miraron que Jesús ya había expirado, ese cuerpo ya había salido el espíritu, estaba ahí inmóvil. Entonces ellos no quisieron quebrar los huesos. Pero cuando miraron al ladrón todavía estaba vivo y le quebraron los huesos para que no huyeran, dice la Biblia. Pero cuando miraron a Jesús, lo miraron que ya estaba quieto. Entonces dijeron, no le vamos a quebrar los huesos. Y no era por una decisión de ellos, era para que se cumpliera la escritura, que ni un solo hueso podía ser quebrantado. Pero el profeta Isaías dice, él fue molido por nuestros pecados. ¿Usted cree que fue fácil lo que ese profeta cargó? Él cargó la dispensación de reclamación en él. Satanás, todo Satanás estaba en contra de él. Todos los diablos estaban en contra, querían, hermano, exterminar a ese hombrecito del Kentucky. Lo querían exterminar porque en él estaba embotellado todo el programa de reclamación. Amén, amén, amén. Para un Señor, pueblo amén, elegido. amén, amén. Eso fue William Marion Branham, fue más que un profeta. Dice el mismo profeta, estos profetas no eran simplemente profetas, eran dioses en carne. Amén. Y hoy se asustan cuando decimos que William Branham era Dios en carne. Se asustan. Amén, amén, amén. Pueden verlo. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Por eso es que Dios se veló, dice, y todo el tiempo se ha velado en carne humana. Amén, amén, Señor. Entonces dice, Dios velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Hasta ahí llega la gente, a la obra de redención. Sí. Dios no podía morir como espíritu. Él es eterno, Amén, amén. pero Él tuvo que ponerse una máscara y actuar en ese papel de la muerte. Él sí murió, mas no podía hacerlo en su forma de Dios. Él tenía que hacerlo en la forma de hijo, como hijo de hombre en la tierra. Entonces, cuando Él regresó en Pentecostés, el Espíritu Santo, Él fue nuevamente el Hijo de Dios. La dispensación del Hijo de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Captan la idea? Pregunta el profeta. ¿Captan la idea? Dice el profeta. Es como los griegos que llegaron a buscar a Jesús. Oigan, ¿recuerdan aquellos griegos que llegaron y dijeron a la fiesta? Y le dijeron a Felipe, queremos ver a Jesús. Dice el profeta, ellos querían ver a Dios. Y oigan lo que sucedió. Este es un ángulo diferente. Mire cómo el Espíritu puede tomar una escritura y tomarla, abordarla de un ángulo. Y luego tomar la misma escritura y abordarla desde otro ángulo. Recuerda que hace poco predicamos acerca de los griegos. Que Jesús dijo, dice el profeta, si esos griegos podían ver, dice, a Jesús, ¿cuánto más nosotros que también somos gentiles? Tendríamos que ver a Jesús hoy. O a Dios, dice, manifestado. Amén, amén. Ese fue un orden que lo enseñó el Espíritu Santo a través del profeta. Ahora mira aquí un orden diferente. Dice, allá quedamos que ellos lo vieron. Aquí dice que no lo vieron. Dice, los griegos, ¿por qué ellos no pudieron ver a Jesús? Él estaba enmascarado.
Dios estaba enmascarado, mejor dicho, Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios, los griegos. Y aquí estaba, pero ellos no lo podían ver por razón del velo. Dios estaba velado en el cuerpo de Jesús. Ellos no lo podían ver a Dios por razón del velo. Ellos hoy no pueden ver a Dios en William Branham por razón del velo. Ahora estos griegos ahora están tipificando a los gentiles incrédulos de hoy. Allá en un cierto orden representaron a los gentiles, o un pueblo sacado de los gentiles que miramos a Jesús, la palabra. Pero ahora es un orden diferente, porque el Espíritu Santo lo hace y Él puede hacer lo que le plazca, porque Él es Dios. Señor, amén, amén. Ahora nos está enseñando un orden diferente, que los griegos no pudieron ver a Dios porque Dios se encontraba velado en carne Amén, humana. amén, amén. Ellos querían ver a Dios. Sí. ¿Entienden? Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Señor, amén. Amén, amén. Los griegos, porque ellos no pudieron ver a Jesús, o a Dios mejor dicho, dice. Él estaba enmascarado, Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios, y aquí estaba Dios, allí estaba Dios, pero ellos no lo pudieron ver por razón del velo. ¿Cuál velo? La carne humana donde se encontraba. Y hoy es igual, miren, hoy es igual. Ellos no pueden verlo por razón del velo. ¿Cuál velo? El velo que se llamó William Marion Branham. Amén, No pueden amén. ver a Elohim en carne Sí, humana. Señor, amén, amén. Y hoy, para ser más preciso, hoy no pueden ver a Elohim en carne humana, un cuerpo de creyentes. No lo pueden ver. Señor. ¿Por qué no lo pueden ver a Elohim? Por causa del velo. Amén, amén. Porque Dios siempre se vela en pieles humanas. Sí, Señor, amén. Aleluya. Precioso Espíritu Santo. Por eso es que Él es el mismo de ayer, hoy, porque Amén, no Señor. cambia Amén. en su naturaleza. Él cambia de máscara, Él cambia de dispensaciones, pero Él nunca cambia en su naturaleza. A Él le place, siempre le plació velarse en carne humana, dice la Biblia. Todo el tiempo. Pero ellos no lo podían ver por razón del velo. Y hoy es igual, ellos no pueden verlo por razón del velo. Jesús dice, estaba enmascarado, o mejor dicho, Dios, dice el profeta, oiga, Dios estaba enmascarado para estos griegos. Hermano, Dios hoy está enmascarado para estos incrédulos dentro del mensaje. Dios está enmascarado. Es un pleito cuando les dice, era todo Dios encarnado en ese profeta. No, yo no puedo creer eso, dice. No solo un ministro y me ha dicho, yo no puedo creer eso, que todo Dios estaba ahí en William Branham. No. ¿Ves? No es lo mismo. Simientes de la serpiente dentro del mensaje. Amén, sí, No es Señor. otra cosa, es simiente. Si no se arrepienten y realmente pueden ver estas cosas y recibirlo, simiente de la serpiente Amén, amén. Sí, dentro del amén. mensaje. Ellos, dice, vinieron a ver a Dios y vieron a un hombre. Oiga, qué tremenda sorpresa se llevaron. Ellos vinieron a ver a un Dios porque ellos escucharon las obras sobrenaturales. Pero como Jesús no era exhibicionista, entonces ellos venían a buscar a Dios. Ellos querían ver a Dios y miraron a un hombre nada más. Y un hombrecito bajito y sencillo, no decía nada. Qué decepción la que se llevaron ellos. Por causa del velo. Ellos vinieron a ver a Dios. Es como que alguien venga aquí a visitarnos. Una de esas grandes congregaciones a lo mejor. Vienen a ver a Dios aquí. Amén, amén. Y se escuchan, primero miran un grupito chiquito. Miran un edificio que completo alcanzamos. Miran que no hay emociones y gritos y cosas. Si las hay, pero es por el Espíritu. Por Aleluya, causa de la amén. revelación. Sí, Señor, Amén, amén, Y amén. como ellos no ven revelación, entonces no miran a Dios. Ellos solo miran un montón de carne humana ahí sentada. Eso es lo que ellos mirarían. Ellos vendrían a ver a Dios y mirarían a hombres y mujeres simplemente sentados. Y por causa de ese velo no pueden ver a Dios. Amén, amén. Señor. Entonces dice el profeta, no, ellos vinieron a ver a Dios y vieron a un hombre. No pudieron ver a Dios porque Dios estaba velado para ellos. Ahora tengan eso en mente. Cuando el profeta dice eso es por algo.
Tengan eso en mente. Ahora tengan eso en mente. Dios estaba velado en un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Jesús. Dios estuvo velado después en otro hombre. ¿Cuál fue ese otro hombre? William Marion Branham. Dios está velado hoy en otro cuerpo. ¿Cuál es ese otro cuerpo? Su esposo. Amén. Sí es, Señor. Ellos no podían entender que era Dios velado. Miren, tajante aquella declaración y directa y clara del profeta. Dice, ellos no podían entender que era Dios velado. No podían entenderlo. Él está velado en un hombre. Yo quiero que ustedes, hermano, capten bien estas palabras. Dice ahora el profeta, este es punto y aparte. Dice el profeta, él, ¿quién es él? Dios. Él está velado en un hombre. ¿Cómo es que venía hablando de que Dios estaba velado en un hombre y por esa causa no lo pudieron ver los griegos? Tiempo pasado, ¿verdad? En los días de Jesús. Pero ahora él se torna y dice, él está velado en un hombre. Lo estoy leyendo literalmente. ¿Qué entiendes de eso? Solo le faltó decir, él está en mí. Solo le faltó decir, Elohim, el Todopoderoso, el Dios eterno, el Creador de todas las cosas, está en mí. Solo le faltó decir eso. Oigan cómo lo dijo. Él no estuvo, tiempo pasado, ni estará. No, él lo dijo tiempo presente, dice, él está velado en un hombre. Sí, Señor. Tiempo Amén, presente. amén, ¿Quién era ese hombre? amén. William Marion Branham. Amén. Cualquier ministro que tenga un poquito de espiritualidad lo captaría de lo que está diciendo el profeta. Cualquier ministro o no ministro, quien sea, cualquier creyente que tenga un poquito de espiritualidad, capta de lo que está diciendo el profeta. Dice, él está velado en un hombre, tiempo presente. Hermano, esos hermanos en Jeffersonville tuvieron a Dios de frente, en carne humana, y ni cuenta se dieron. Si aún los hijos en la carne de William Marion Branham, ellos no se dieron cuenta realmente quién fue su padre. Ellos no se dieron cuenta realmente, hermano, estos hermanos hijos del profeta, no se dieron cuenta realmente quién fue su padre. Ellos no se dieron cuenta que ese cuerpo fue el cuerpo de reclamación que tenía que ser molido. Por eso él murió de esa manera. Su cuerpo tenía que ser molido. Y sus hijos ni cuenta se dieron. Ni cuenta se dieron. Ellos no supieron que todo Elohim estaba encarnado en su padre. No se dieron cuenta. Ellos solo lo vieron como un profeta, el profeta de Dios. Pero él era más que un profeta, era Elohim en carne humana. Eso era. Entonces, dice el profeta, él está velado, no estuvo, ya habló de lo cuando estuvo, ¿verdad? Ya habló cuando estuvo velado en Jesús. Pero ahora él dice, él está velado en un hombre, porque William Branham estaba sobre la tierra todavía predicando el mensaje. Él está velado en un hombre. Si alguien lo quiere buscar, estoy leyendo el mensaje de Velando a Dios, página 17. Cualquiera que se quiera convencer allá afuera, que lo busque y que haga lo que quiera hacer, pero yo le sugiero que pegue en el blanco. Él dijo, él está velado en un hombre. Dice, como siempre ha estado velado. Amén. Como siempre ha estado velado. Pero él estaba, tiempo pasado, ahora es tiempo pasado, pero él estaba velado para ellos. ¿Se fijan cómo responde el Espíritu Santo? Rapidito dijo, él está velado en un hombre. Ahora dice, como siempre lo ha estado. Ahora él estaba, tiempo pasado. No hizo eso mismo, hermano, el Espíritu Santo en la carne de Jesús cuando dijo, a la verdad Elías, ahí hicieron una pregunta, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Jesús dijo, a la verdad Elías viene primero. Tiempo futuro, vendrá primero. Y después se retrocede y dice, a la verdad Elías ya vino, tiempo pasado. Habló de dos tiempos. Lo mismo es aquí el Espíritu Santo a través de carne humana, William Marion Branham. Él dice, él está velado en un hombre, tiempo presente. Él está velado en un hombre. Y no dijo quién era ese hombre. Era él. Él está velado en un hombre. Dice, como siempre ha estado velado.
Pero él estaba velado, ahora se fue el tiempo pasado, los días de Jesús, pero él estaba velado para ellos. Él estaba en su templo humano. Se fijan que no es un invento mío, ni de nadie. Dios dijo, ese era su templo humano. Dios estaba en un templo humano. Ahora, tengan mucho cuidado. Hoy otra declaración. Otra declaración que no puede ser pasado por alto, a menos entre nosotros. Cuando está soltando estas grandes sustancias espirituales. Ahora él dice, él estaba en su templo humano, tiempo pasado. Dios estaba en un templo humano, lo repito. Ahora tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Ahora tengan mucho cuidado, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué me está diciendo? Si Él estuvo allá velado en un templo humano, y Dios dice, ahora ustedes tengan mucho cuidado, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así como se veló allá, está velado hoy. Amén, amén, amén. Le está diciendo a ellos. Amén, amén, amén. Y hoy yo les digo a ustedes, Él está velado hoy, en pieles humanas. Sí, Señor, amén, Ustedes amén. tienen que creer, ustedes tienen que verlo, ustedes tienen, hermano, que estar convencidos, verlo. Sí, Señor. Y ustedes portan a Elohim, todo el misterio pleno que estaba escondido a través de todas las edades, está en ustedes. Es Elohim velado en carne humana. Qué cosa. Él está, es que no me canso de repetir esto. Él está velado en un hombre, como siempre ha estado velado. Pero Él estaba velado para ellos allá. Él estaba en su templo humano. Dios estaba en un templo humano. Ahora tengan mucho cuidado. ¿Por qué le está diciendo eso a la iglesia, el profeta? Ahora tengan mucho cuidado, pues Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Amén, amén. ¿Ven? Dios velado, ocultándose Él mismo del mundo. Velado en un ser humano. ¿Ven? Señor, amén. Aquí estaba Dios. Oigan, aquí estaba Dios velado. Y Jesús dijo, un grano de trigo. Estas son las palabras, hermano, que Jesús le dijo cuando los griegos realmente vieron a Jesús. Porque él salió, Felipe y el otro discípulo llevaron a los griegos donde estaba Jesús. Y estas fueron las palabras de Jesús. Jesús les dijo, un grano de trigo tiene que caer y morir. Ustedes saben, esto lo han enseñado las iglesias en el mensaje por montones, Amén, amén, amén. pero lo dejan en un orden natural. Dice, un grano de trigo tiene que caer y morir. Él era el grano de trigo. Tiene que caer y morir. Usted tiene que morir. Las palabras de Jesús son estas. Él dice, y Jesús dijo a los griegos, un grano de trigo. Ustedes pueden revisar en la Biblia, hermano. Eso fue lo que Jesús le dijo a los griegos en la Biblia. Él les dijo, un grano de trigo tiene que caer y morir. Dice el profeta, y ustedes tienen que morir a todas sus ideas. Usted tiene que salir de sus propios pensamientos. O sea, ¿qué significa cuando Jesús está enseñándole a los griegos? El grano de trigo tiene que caer y morir. ¿Qué nos enseña a nosotros? Es que tenés que morir. Tenés que morir a vos mismo, sí, cierto. Pero él dice, ¿morir qué? Tenés que dejar el cigarro, tenés que dejar de beber, tenés que dejar de mentir, de robar. Entonces se llama morir. Que son obras muertas, que no deben ser practicadas por un cristiano, ¿estamos claros? Sí, amén. Pero las palabras de Jesús no está hablando de eso, porque el profeta revela el sentido de las palabras de Jesús. Amén. Y él dice, cuando Jesús les dijo a los griegos, un grano de trigo tiene que morir, caer y morir. Y estas son las palabras del profeta. Y él dice, y ustedes tienen que morir a todas sus ideas. Allí donde el grano de trigo muere para vivir. Ustedes tienen que morir a todas sus ideas. Usted tiene que salir de sus propios pensamientos. Y ese es el problema con la iglesia del mensaje, que no ha muerto a sus propios pensamientos, a sus propias ideas. O sea, esos granos de trigo no han muerto. Pero el grano tiene que caer, podrirse, morir y podrirse. Lo cual significa, dice el profeta, es morir a los pensamientos nuestros para poder entender los pensamientos revelados del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Aquí lo dice más claro. Ya vamos a terminar. Dice, ¿cómo fue
dice, como fue con aquellos discípulos, los discípulos del Señor. Sí. Ellos no podían explicar acerca de comer su cuerpo y beber su sangre. Ellos no podían explicar eso. Amén, amén. Pero vean, ellos ya habían muerto a esas cosas. ¿Cuáles cosas? Sus propios pensamientos. Ellos ya habían muerto a sus propias ideas. Por eso que ellos podían aferrarse a las palabras de Él, aunque no las entendían. Porque ya habían muerto a sus propias ideas. ¿Entienden? Amén, amén, amén. No importa lo que sea o cuánta derrota parecía que Él había sufrido, Jesús. Ellos lo creyeron de todas maneras. Ellos podían ver a ese hombre, un hombre que comía, bebía, pescaba, dormía, todo lo demás. Nació aquí en la tierra y caminó con ellos, habló con ellos, usó ropa como los demás. Pero ese era Dios. Amén. Dios velado en carne. Sí, Señor, amén. Aleluya, amén. Así que los griegos no pudieron verlo. No pudieron ver a Dios. Ellos solo vieron a un hombre. Así que los griegos no pudieron verlo porque Él estaba escondido de ellos en un ser humano. Fíjense en sus palabras hacia ellos. Si este grano de trigo no cae a tierra, dijo Él. ¿Ves? Ellos tenían que morir a sus propias ideas, sus propios pensamientos, para poder ver a Dios en un ver humano. Tipo de los gentiles. Estos gentiles, hermano, estos griegos, son tipos de los gentiles hoy, incrédulos, que no pueden ver a Dios en pieles humanas. Ese es un tipo. Dios velado en la forma de un hombre se escondió de la vista de ellos. Ellos solo podían ver a un hombre, pero esos predestinados vieron a Dios. Uno vio a un hombre y el otro vio a Dios. Ese hoy. Aleluya. Ese hoy. Unos miramos a Dios, otros solamente ven un hombre. Amén. Señor, amén, amén, amén. Él estaba en esa carne y esa carne era su velo. El velo fue rasgado para que Dios se manifestara. Amén. Por el momento lo vamos a dejar por aquí. Aleluya, amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor, el que siempre le ha placido velarse en pieles humanas, Señor. El mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por abrirnos estas cosas, Señor. Gracias, Señor Elohim. Gracias, Señor Branham, por revelarse, Señor amado, y mostrarse a través de un velo. Oh Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este gran misterio que usted prometió revelarlo en este último día. ¿Por qué tiene que ser en esta última hora? Porque así fue prometido, Señor. Dijo que sería al caer la tarde. Después que la tarde haya pasado, Señor, entonces la luz vendría, Padre Celestial. La luz de un nuevo amanecer está aquí, Señor. La luz de una nueva dispensación está aquí, Padre. Oh, Señor Dios Todopoderoso, Elohim, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, velado en pieles humanas, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque eres nuestro todo, eres nuestra seguridad eterna. Eres, Señor amado, nuestro gozo, Señor. Oh, Dios Todopoderoso. Somos sobre la tierra. Lindo eres, Señor, maravilloso eres, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, precioso eres, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada hermana. Bendigo a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus simientes. No solamente aquí en este pequeño recinto, sino allá por toda la tierra donde está una simiente elegida, Señor Dios de la gloria. Yo envío palabras, Señor amado. Oh, Señor Dios de la gloria, impartiendo vida eterna, Señor. Yo le envío esa palabra de vida eterna a cada simiente elegida. Que sus
ojos puedan ser abiertos, Señor. Así como en Dotán, Señor. Así como allá Eliseo en Dotán, Señor. Donde los ojos de criados estaban cerrados y no podían ver nada más que lo que podía ver su ojo natural, Señor. Pero el profeta dijo, Señor. Con palabras tunantes, cada uno dice para callar de ustedes, para callar. Sobre esta tierra, para que para callar. Oh, que se quiera producir para callar, son palabras tunantes, para capara. En esta oscuridad que se vivía para callar, que está gobernando la tierra, para callar la tierra, para callar para callar. Donde un mundo religioso que para callar, que para callar, cierra la puerta que para callar a Dios, que para callar a vasija, que para vasija y con siete truenos para callar, depositados que para antes la fundación del mundo, que se para callar el mundo, a callar a son ustedes, que la para callar. Hay que sí que haga un lado, sí que casi toda debilidad que ya para que haga un lado para que ya que todo razón y que sea todo razonamiento humano que tengan, sí que para que o para que no se apoye en su influencia, para que como considera en su propia prudencia y la cachara que para que casa capacidad para que Santo puro y seminario, para que estar en esto comunicar, para usted con ustedes, para que estar. Nunca lo he pecado, para estar. Entonces, porque, pero usted que para gastar cada uno de ustedes. Oh, así en adelante, para estar. Muy pronto, para estar, estaremos para que se acerca para la voluntad. Saca para que peleen la buena batalla, chica, para estar. No sé qué para estar acá, que para os bendigo, chica, para estar, no me gustará. Santo es. Santo eres, Padre. Santo eres, Padre. Gracias, Padre Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Elohim. Si el león ruge, ¿quién no se callará? Gracias, Dios. La gloria y la honra son suyas. Amén. Amén. Que el Señor Braja le bendiga. Amén, Y amén, 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 amén. a nuestro hermano Giovanni. Yo pedí a su palabra. Amén, amén. Bueno, un aplauso a la palabra. Amén. Él ya llegó, yo sé que ya llegó. Él ya llegó, yo sé que ya llegó. Yo siento la brisa de su espíritu. Y yo sé que ya llegó. Ven mi hermana, el día llegó. Ven, acércate a la frente, mira que el día llegó. Él ya llegó, yo sé que ya llegó. Él ya llegó, yo sé que ya llegó. Yo siento la brisa de su espíritu. Y yo sé que ya llegó. Amén, amén, amén. Dios bendiga, hermano, para de esta manera.